Empezando nuevamente, vamos a ver lo que es la parte del capítulo 5, como les había dicho. Entonces, como ya había comentado anteriormente, un switch como cualquier otra computadora, pues inicia desde post, ¿sí? Verificación de hardware, Power on Self Test. Luego ejecuta el software del cargador de arranque, ¿sí? Luego de que ha cargado, pues este Este programita, este bootloader, ¿sí? Inicializa la CPU de bajo nivel. Es decir, estos tres primeros pasos se encarga de toda la parte física, ¿sí? Todo lo que es hardware, verificación de los componentes. Recordemos que en post pues se hace una verificación si hay algún problema con cualquier componente físico, pues nos lo hace saber, etcétera. Tal y como sería con cualquier otra computadora. Luego de que ha cargado, de que ha revisado toda la parte a nivel de hardware, pues pasa al software, es decir, a cargar el sistema operativo, ¿sí? Recordemos que este sistema operativo por lo general se encuentra en nuestra memoria flash. El cargador de arranque ubica y carga en la memoria una imagen del software del sistema operativo y le cede el control al switch que estamos utilizando. Entonces, se puede configurar la ruta de, de nuestro sistema operativo. Es decir, aquí donde tenemos la variable de entorno boot, se encuentra la ruta, la ubicación de donde se tiene este sistema operativo. Si esta variable no está establecida, el switch realiza una búsqueda integral en todo el sistema de archivos flash para buscar un archivo ejecutable, es decir, que pueda levantar un sistema operativo. Luego, el sistema operativo inicializa las interfaces mediante los comandos del sistema operativo, ¿sí? De Cisco, que se encuentra en el archivo de configuración y en la configuración de arranque, que se encuentra en la NVRAM. El comando boot system lo podemos utilizar para asignarle una nueva ruta a la variable de entorno. Recordemos que una variable de entorno, ¿sí?, se utiliza en todo el sistema para, pues, proporcionar la información. En este caso, la variable de entorno boot tiene por defecto la ruta de donde se encuentra nuestro sistema operativo, ¿sí? Pero podemos cambiar esta ubicación. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el sistema operativo en un TFTP, podríamos modificar esta variable de entorno para que en lugar de buscarlo en la memoria flash, pues lo fuera a buscar en cualquier otro servidor. Incluso podría cargarse desde una memoria USB, por ejemplo, ¿verdad? Recuperación tras un bloqueo del sistema. Esto se utiliza en algunos casos o en la mayoría de casos, pues cuando se pierden las contraseñas, ¿sí? Es decir, a ustedes se les olvida pues, la configuración de una contraseña, ¿sí? O sea, por un punto han escrito en mayúscula, qué sé yo, ¿sí? Se nos olvida la contraseña. Entonces, podemos realizar una recuperación, incluso podemos tener un switch sin sistema operativo y cargar un nuevo sistema operativo a este, a este dispositivo, ¿sí? El cargador de arranque también se puede utilizar para administrar el switch si el sistema operativo no se puede cargar o no tuviera mismo. Los pasos a seguir son, primero, pues conectar la computadora, ¿sí?, al puerto de consola de switch con un cable de consola, obviamente. Desconectar el switch del tomacorrientes. Recordemos que un switch, al menos un Catalyst 2960, no tiene un botón de encendido y apagado, sino que directamente tenemos que ir a la fuente y desconectarlo.
Eso es lo que tenemos que hacer. Luego de que ya desconectamos este switch, presionamos el botón mod o modo. ¿Sí? Luego, o al mismo tiempo, conectamos el switch al tomacorrientes. Hay que esperar aproximadamente o más o menos unos 15 segundos, ¿sí? Alrededor de 15 segundos para poder soltar ese botón y que automáticamente acceda a este modo. ¿Sí? El LED del sistema emite brevemente una luz color ámbar y después verde sólido. Por lo tanto, nos tendría que aparecer una petición de esta manera. ¿Sí? Quiere decir de que aunque este switch, perdón, no tenga un sistema operativo, siempre tiene un software o un pequeño fragmento de sistema operativo en el cual nosotros podemos indicarle a este switch, ¿sí? Por medio de diversos comandos, de dónde tiene que ir a traer el sistema operativo, ¿sí? Incluso podemos eliminar, para hacer una pequeña prueba, este, este sistema operativo. Y veríamos algo de esta forma. Recordemos que cuando nosotros ingresamos al switch, en este caso voy a usar un 2960, cuando ingresamos a un switch nos aparece la siguiente forma. Aquí nos aparece este, este simbolito, ¿verdad? Y la otra que conocemos es el numeral, este que tenemos acá. Pero cuando no se está trabajando directamente en el switch, vamos a ver de que la entrada, la petición, aparece en dos puntos. Quiere decir de que no está cargando el sistema operativo o no tiene un sistema operativo este switch. ¿Ok? Ahora, en el caso de los switch Catalyst 2960, vamos a encontrar varios LED que nos proporcionan diferente información. Por ejemplo, el primero, el LED del sistema muestra si el sistema está recibiendo energía y funcionando correctamente. LED de suministro remoto de energía RPS indica si la fuente remota de potencia está en uso. Modo de puerto indica el modo, sea stat, útil, duplex, speed, en que debe interpretar los LED de estado de puerto, es decir, dependiendo del modo seleccionado. Depende de cómo estemos trabajando. El significado del LED de estado de puerto será diferente. Para cambiar de modo basta con presionar el botón Mod hasta que el LED, el modo indique el modo deseado. Es decir, este número 7, este botoncito que tenemos acá. ¿Sí? Que este botón que nosotros tenemos acá es el mismo que nos está mencionando para restaurar el switch. Luego tenemos, como ya se mencionaba, modo de puerto, el stat, modo LED de estado de puerto indica si hay algún dispositivo conectado al puerto o no. Por lo general, así es como lo estamos trabajando, ¿verdad? Nos indica si está conectado. Útil, estado de puerto advierte cuál es el porcentaje de ancho de banda total que se está utilizando. Duplex muestra el modo de transmisión, ya sea full, half. Speed indica la velocidad de transmisión a la que está funcionando este puerto. Recordemos que un Catalyst tiene, por lo general, los 24 puertos Fast Ethernet, tiene 2 gigabit Ethernet, que los Fast Ethernet trabajan a una velocidad de 100 megabits por segundo y el Gigabit Ethernet trabaja a una velocidad de megabits. ¿Ok? Vaya. Luego, LED de estado de puerto tendrá diferentes significados dependiendo del valor, del modo que estemos trabajando, ¿sí? Dependiendo de la información que estemos trabajando. ¿Ok? Voy a subir este archivo, ¿sí? En el cual se encuentra más detallado cómo trabaja cada uno de estos LED.
Y lo voy a estar subiendo para ver si puedan leerlo tranquilamente sin ningún problema. ¿Ok? Me voy a detener mucho en esta parte de acá. Luego dice, perdón, la velocidad del puerto y modo de alimentación de Ethernet, más conocido como PoE. Este Power over Ethernet quiere decir de que hay ciertos dispositivos los cuales no necesitan de una conexión directa a un tomacorrientes. Es decir, con la misma conexión Ethernet se le suministra la cantidad de energía necesaria para que estos dispositivos puedan funcionar. Como por ejemplo en el caso de las cámaras. Las cámaras en su mayoría pues no utilizan una conexión directa a un tomacorrientes, ¿sí? Sino que directamente a través de la conexión Ethernet pueden obtener la energía necesaria para poder trabajar. ¿Sí? Bueno, preparación para la administración básica de un switch. Un switch puede trabajar muy bien hasta cierto punto sin necesidad de tener una configuración por defecto, ¿sí? Recordemos que hay dos tipos de switch, unos que son administrables y otros que no son administrables, ¿sí? Los que no son administrables, pues no tenemos acceso a su sistema operativo, de hecho no tiene un sistema operativo para poderlo configurar, sino que simplemente trabaja con las funciones básicas de un dispositivo de capa 2. De igual manera, tiene su memoria de direcciones MAC, ¿sí? En el caso de los switch administrables, como es en el caso de los Catalyst 2960, pues nosotros ya podemos ingresar a la configuración del sistema operativo y realizar ciertas configuraciones adicionales, como por ejemplo, pues asignarle una dirección IP. Podemos dividirlo en diferentes redes de forma lógica, conocido más que todo como VLANs, ¿sí? Podemos habilitar el protocolo Spanning Tree, bueno, que en la mayoría de dispositivos administrables pues ya viene habilitado. Podemos deshabilitarlo, en fin, podemos realizar varias funciones adicionales en un switch administrable, ¿sí? Como ya lo sabemos, para configurar un switch, ¿sí? Obviamente debemos de tener este dispositivo, ¿sí? Debe de ser administrable, ¿sí? Luego, una PC, ¿sí? Y esta computadora, pues, tener conectado a un puerto de consola, ¿sí? Eh, las conexiones más recientes, ¿sí? Ya lo hace a través de un puerto USB, ¿sí? Un cable de consola. En este caso, vamos a utilizar el estándar RS232, que más que todo se utilizaba para los puertos seriales, ¿sí? Para realizar la comunicación anteriormente. Ahora, pues, se hace a través de un USB. Y luego, pues, buscamos el puerto donde dice consola. Ah, vale, algo así, consola, ¿sí? Recordemos que tener conectado este PC al switch no nos hace parte de esa LAN, ¿sí? Es muy importante recordar eso. De igual manera, aunque, aunque este conector del cable de consola tenga un conector, valga la redundancia, RJ45, no se debe conectar en ningún puerto Ethernet, ¿sí? Es muy importante recordar eso, sino que en el puerto directamente de consola. Luego, a través de un terminal, ¿sí? De un terminal, ya sea pues PuTTY, Hiperterminal, TeraTerm, vamos a poder ingresar eh, a nuestra configuración. En este caso, terminal. En algunos casos, como es en el caso de, valga la redundancia, ¿no? De Hiperterminal, tenemos que configurar estos parámetros. En el caso de PuTTY, pues ya vienen por defecto. Tanto un router como un switch, ¿sí? La velocidad de transferencia o bits por segundo por defecto es de 9600. ¿Se puede modificar esto? Sí, se puede modificar. Pero como es primera configuración, por defecto es 9600. Y lo vamos a dejar de esta manera.
Ya estamos dentro de la configuración de nuestro switch. ¿Ok? La información de IP, ¿sí?, se debe de asignar a una interfaz virtual de switch. Recordemos esta parte de acá, por favor, porque esto ya lo vamos a ver a mayor detalle el próximo capítulo, que es VLAN. Entonces debemos de tener muy presente y muy claro qué significa esta parte de SBI, o más que todo, la interfaz virtual de un switch, por sus siglas en inglés. Entonces, la SBI no es nada más que una interfaz virtual asignada a una VLAN, ¿sí? Como les repito, este es un tema que vamos a ver en el próximo capítulo, ¿sí? Por defecto, los switch vienen con una VLAN, que en este caso es la 1, con nombre default, y todos los puertos están asignados a esa VLAN, ¿sí? Si tuviéramos otra VLAN, por ejemplo VLAN 2, y tuviéramos asignado esta porción de puertos, quiere decir de que los hosts que se encuentren conectados a la VLAN 1 no podrán conectarse directamente o no podrán comunicarse con los de la VLAN 2. ¿Sí? Entonces, para cada una de estas VLANs se le asigna una dirección IP. Y esa dirección IP se configura en la interfaz virtual, más conocida como SBI. ¿Ok? En este caso, como solamente tenemos la VLAN 1, pues simplemente vamos a configurar su interfaz virtual o su SBI en la VLAN 1. Recordemos que tenemos que entrar al modo de configuración global, configure terminal, interface, VLAN, y aquí sí. Aquí tenemos que especificar a qué VLAN vamos a asignar la IP. ¿Ok? En este caso solamente tenemos una. Por lo tanto, solamente sería esa IP a todos los puertos que están asignados a esa VLAN. Si tuviéramos una VLAN 2, sería la VLAN 2 y así sucesivamente. Como en este caso solamente estamos trabajando con la 1, vamos a dejar de esta manera. IP address y una dirección, obviamente, con la que estemos trabajando. ¿Sí? La configuración de una SBI o de una interfaz virtual es exactamente igual a una interfaz Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, etc. ¿Sí? No, no me refiero a los dispositivos. La VLAN se maneja de forma lógica. ¿Sí? Quedémonos con este concepto ahorita. Cuando entremos a la parte de VLAN, ya cuando lo hayan empezado a leer y todo lo demás, pues vamos a entrar a más detalle. Por ejemplo, vamos a ver aquí, hay otra cosa muy importante. No shutdown. ¿Sí? Quiere decir de que si tuviera otra VLAN, se toma como otra red. De hecho, si yo tengo, por ejemplo, la VLAN 1 y la VLAN 2, a la VLAN 1 yo le voy a asignar una dirección IP y a la VLAN 2 una IP totalmente diferente, o al menos que se encuentren en un segmento pues distinto. ¿Ok? Quiere decir de que todos los hosts que estén asociados a la VLAN 1, ¿sí?, es decir, estos puertos, sí, algo así. Ujú. Es decir, todos estos puertos que están asociados a la VLAN 1 estarán trabajando o podrán tener acceso a este switch utilizando esta IP. ¿Sí? Lo que habíamos hablado en la clase anterior. Que la única razón por la que nosotros vamos a configurar una IP a un switch es para administración, nada más. ¿Sí? Porque esta IP no afecta directamente, de hecho no afecta el proceso de enrutamiento ni de comunicación entre cada uno de los hosts. Es decir, yo le agrego o no IP a este switch, no pasa nada. Se puede comunicar el host 1 con el host 2, puedo tener conexión a internet, etcétera. Y no afecta directamente. Si el switch se administra desde una red remota, también se debe configurar un gateway predeterminado. ¿Sí? Porque un switch puede tener 4096 VLANs configuradas. ¿Sí? 4094.
Perdón. ¿Ok? Como les digo, eso vamos a verlo más adelante. No me voy a detener en este caso a explicar lo que son las VLAN, porque todavía no es el capítulo. ¿Sí? Entonces, entonces, si yo me quiero comunicar con un host que se encuentra fuera, ¿sí? Por ejemplo, de esta red hacia esta red, tranquilo, ahorita vamos a ver un caso real. Por ejemplo, les digo yo, en, en Kinal tenemos en un switch diferentes VLAN. Por ejemplo, podríamos decir la VLAN del laboratorio, ¿sí? Además de eso, se manejan las VLAN de las cámaras web, ¿sí? La VLAN de administración, la VLAN de servidores, etcétera. ¿Sí? Está distribuido de esa forma esta red. ¿Sí? Tranquilo, vamos a llegar a este ejemplo, ¿sí? La aplicación de cada uno de estos. Ahora, como les decía, pues vamos a ver, recordemos que si está conectado por consola, no lo hace parte de la red, ¿sí? Debe de estar conectado por Ethernet y aparte de eso debe tener su dirección IP. Entonces, recordemos que cuando un host de la LAN A quiere salir de esa LAN y se quiere dirigir, por ejemplo, a la LAN B, ¿sí? Debe de tener una dirección de gateway, una dirección de este router. Por lo tanto, si yo me encuentro en la LAN B y quiero entrar a la configuración del switch de la LAN A, el switch para poder responder a la petición de la PC1 debe de conocer la dirección de su dispositivo final. ¿Sí? Es algo que habíamos visto anteriormente. Entonces, si yo estoy en una red fuera, ¿sí? Y me quiero conectar a este switch debe de tener una dirección de gateway. ¿Para qué? Para que al momento que yo me conecte desde el PC al switch, pueda responder a esa solicitud. Es decir, si no tiene gateway, no sabe a dónde enviar para responder la petición de un host externo. ¿Ok? Si bien esta configuración de IP permite que la administración remota y el acceso remoto al switch, no permite que el switch enrute paquetes de capa 3, lo que les estaba diciendo. ¿Sí? Que aunque este switch tenga una dirección IP y tenga dirección de gateway, pues no pasa nada en el proceso de enrutamiento. Configuración de acceso a la administración del switch. ¿Ok? Recordemos que para tener acceso hay que configurar su dirección IP en la interfaz de la VLAN a la que queremos asignar. En este caso, nos vamos a dar cuenta que tenemos una interfaz virtual o una SBI asociada a la VLAN 99. En todo el material van a encontrar por cuestiones de aprendizaje, efectos de la clase, lo que sea, esta VLAN 99, que esta VLAN 99 se utiliza simplemente para administración. Por ejemplo, ¿sí? Yo tengo este switch y no quiero que los hosts que se encuentran en la VLAN 1 pues puedan ingresar a esta configuración. Entonces voy a crear una VLAN totalmente diferente, 99, que será simplemente para administración. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este ejemplo que nosotros vemos aquí en esta presentación, pues podemos deducir de que este switch tiene dos VLAN, la VLAN 1 y la VLAN 99. Y la VLAN 99 tiene la dirección IP de administración, simplemente. Aquí lo vamos a dejar. No voy a entrar en más detalle todavía con lo que son VLANs. Eso corresponde al próximo capítulo. ¿Ok? Luego de que ya tenemos, pues, su dirección IP, la dirección de la interfaz,
Si nosotros queremos que se pueda acceder desde una red remota, ¿sí? Estamos obligados a configurar su red, ¿sí? De lo contrario, ningún host remoto se podrá conectar a este switch. De igual manera que un router, el comando show IP interface brief nos muestra la información resumida de las interfaces. En este caso, una SBI también se trata como una interfaz, entre comillas, física, ¿verdad? Pero realmente sabemos que la SBI se maneja de forma lógica. En un switch existen dos tipos de comunicación. Full duplex, que quiere decir de que por un enlace, en este caso, ¿sí? Vemos acá, puede enviar y recibir simultáneamente. Un ejemplo muy común es, pues, una llamada por teléfono, ¿sí? Ustedes pueden recibir el mensaje y al mismo tiempo pueden enviar un mensaje, pueden hablar, pueden escuchar lo que la otra persona está diciendo y pueden responder, ¿verdad? Todo de forma continua. En el caso de half duplex o duplex medio, quiere decir que esta comunicación no se puede realizar, ¿sí? Es decir, en half duplex, de primero se envía y luego puede recibir. Por ejemplo, en el caso de los radios de los walkie-talkie, algo así como el server mail, el full duplex, el half duplex, como le digo, es por ejemplo los walkie-talkie que una persona solamente puede hablar y la otra persona a la que se desea enviar el mensaje, si quiere responder, sí tiene que esperar a que la persona que esté hablando termine la comunicación para que pueda transmitir el mensaje. ¿Ok? Es muy intermitente, es decir, de que debe terminar esta sesión para que este dispositivo pueda enviar. ¿Ok? Hay formas, hay configuración. Sí, puede depender de qué es la necesidad de cada uno de los dispositivos. Se puede modificar la velocidad y el modo duplex. Es decir, por ejemplo, yo estoy aquí en este servidor, este server. Tiene una tarjeta Fast Ethernet y este lo tengo en una Gigabit Ethernet. Sabemos que la Gigabit trabaja 1000 y la Fast trabaja 100, ¿sí? Por decirles algo. Entonces, lo que tengo que hacer es disminuir el funcionamiento de esta Gigabit de 1000 a 100. ¿Sí? Vamos a cambiar la velocidad. Y en lugar de trabajar a full duplex, lo vamos a trabajar a half duplex. Entonces, para hacer esa modificación, vamos a entrar a la configuración de esa interfaz, ¿sí? De este que está aquí, y vamos a escribir el comando speed. ¿Sí? Vamos a ver las opciones que tenemos, ¿sí? Ya sea 10, 100, 1000 o que lo detecte de forma automática. Vamos a dejar así. Entonces, ya esa interfaz ya no está trabajando a 1000, sino que ahora la interfaz estará trabajando a 100. Y duplex, de igual manera, ya sea auto, full o half, dependiendo de qué es lo que nosotros vayamos a necesitar. ¿Ok? Muy sencilla la configuración. Aquí les voy a dejar los comandos. Primero, entra al modo de configuración global. Luego, a la interfaz que quiere modificar, y podría cambiarlo también para un router. La interfaz que quiere modificar y luego ya estando dentro de la configuración de esa interfaz, ya modifica la velocidad y el modo duplex. Muy bien, como ya les había dicho, entonces podemos modificar tanto la velocidad y el modo duplex que estemos trabajando. De igual manera,
Freemake, convert, comprime. Ah, bueno, vamos, gracias por la recomendación. Ahora, el concepto de auto MDIX quiere decir de que no importa la configuración del cable que nosotros estemos trabajando. Recordemos que hay una regla, digámoslo así, entre comillas, que dispositivos iguales, cable cruzado, y dispositivos diferentes, cable directo. Al menos en lo que respecta a los dispositivos Cisco, pues aquí no hay un problema, por así decirlo, si nosotros vamos a utilizar un cable directo o un cable cruzado, pues omitiendo esta regla. Vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí en paquete tracer. Voy a dejar este de aquí, lo voy a quitar. ¿Sí? Solo voy a dejar esto. Entonces, lo que habíamos dicho, dispositivos iguales, pues cable cruzado. ¿Sí? Dispositivos diferentes, cable directo. Cruzado, pues como aquí le llaman crossover, y directo, straight through. Ahora, si yo tomo un cable cruzado, ¿sí? Vamos a conectar en gigabit, pues funciona. Yo tomo un cable directo, pues tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque la configuración en estos dispositivos ya viene con lo que se conoce como auto MDIX. Ahora, si eliminamos esa configuración, ¿sí? Si eliminamos esa configuración de estos dos puertos, sí ya debemos de implementar el cable adecuado. No todos los dispositivos admiten este auto MDIX, ¿sí? Por ejemplo, entrar a la configuración de la interfaz gigabit 00. Vamos a ver. Ah, sí, perdón, es 01. Vamos a ver qué opciones tenemos. Aquí está. MDIX. MDIX. Y lo vamos a quitar. No. MDIX. Y lo mismo voy a hacer con la otra interfaz. Es decir, voy a dejar este dispositivo de tal manera de que solo admita pues su cable correspondiente. Interface gigabit, pero no MDIX auto. Entonces, lo que hace el auto MDIX es crear una independencia de la comunicación. Por eso les había dicho aquí. Habíamos comentado que dispositivos iguales, cable cruzado, dispositivos diferentes, cable directo. Entonces, esto que nosotros hemos hecho, es decir, yo aquí puedo conectar cualquier tipo de cable, igual funciona. ¿Por qué? Porque en este caso, estos dos switch tienen esta configuración, MDIX. Ahora, ya deshabilité el auto MDIX en la interfaz Gigabit 1. Por lo tanto, si utilizo un cable que no corresponde a dispositivos iguales, la conexión no se puede realizar. Y esto sucede en algunos dispositivos, en algunos fabricantes, si son muy exigentes en el tipo de cable que se está utilizando. ¿Sí? Cisco lo hace para simplificarnos esta tarea. Dispositivos iguales, cable directo. Y según vimos en el ejemplo anterior, sí se podía. Ahora deshabilité el auto MDIX, ya no se puede. ¿Sí? Tiene que ser el cable, tiene que ser el cable, dado. En este caso porque los dispositivos son iguales. ¿Okay? ¿Cuál es la configuración? Muy sencillo. Para habilitar o deshabilitar el MDIX, debemos de entrar a la configuración global
dentro de la configuración global, ingresar a la interfaz, como yo lo hice aquí. Si en este caso yo quería que la interfaz Gigabit, pues deshabilitar el auto MDIX, ¿sí? Interface Gigabit 0, perdón, 0 1 es acá, necio. Y estando dentro de la interfaz, si quiero habilitar el MDIX, simplemente escribo MDIX auto. Y si lo quiero deshabilitar, le antepongo no MDIX auto. ¿Sí? Aquí vemos las dos configuraciones que habíamos hecho anteriormente. No importa si yo configuro duplex auto o no speed auto, o sea, estas son opcionales para la configuración o para deshabilitar MDIX. Bueno, muy sencilla la configuración. Nuevamente, entro en modo de configuración global, la interfaz que quiero deshabilitar, ¿sí? Y MDIX. ¿Ok? Bueno, aquí podemos ver con el comando show controller. De hecho, el comando show controller es muy... Ahora, como ya les decía, show controller, vamos a ver, me deja, me deja mostrarlo. Lo que hace es mostrar información detallada acerca de las interfaces. Vamos a ver, show controllers. No, al parecer este switch no soporta este comando. Bueno, vamos a probar con un router. Un router sí funciona, solo para que veamos el funcionamiento de este comando. Vamos a agilizar esto. Vamos a ver, no. Controllers. En el switch no lo soporta. Entonces lo que hace este comando, ¿sí?, es detallarme la información de cada una de las interfaces, controladores, etc. No tengo ninguna configuración. Por eso fue que no me mostró nada. Para verificar la configuración de los puertos de un switch tenemos varios comandos show, ¿sí? Los más utilizados, ¿sí?, y los que yo recomiendo, al menos para lo que es configuración de switch y de router, es el show running config y el show startup config. Más que todo show running config, para ver la configuración que se está ejecutando en ese momento. Show version nos muestra el estado de hardware y el software del sistema. Show history nos muestra el historial de comandos introducidos. Show IP interface nos muestra la información de IP de las interfaces. Y Show MAC Address Table nos muestra la información de la tabla de direcciones MAC de nuestro switch. Por ejemplo, Show MAC Address Table me muestra la información de las direcciones MAC que tengo en mi switch. En este caso solamente tengo una conexión hacia el otro switch, así que solo me muestra la información de la dirección MAC. Okay. ¿Qué problemas podemos encontrar de capa 2? ¿Sí? A nivel de capa 2 podemos encontrar, pues podemos ver aquí, ¿sí?, si recibimos fragmento de broadcast, recordemos que estas tramas tienen un tamaño mínimo y un tamaño máximo, que bien se pueden tomar como fragmentos de colisión, es decir, si nuestra red es muy intermitente, y podemos verificar aquí cuál es el problema, cuántos errores de entrada, ¿sí?, cuántos errores nos muestra en el campo de comprobación de redundancia cíclica,
las tramas, cuántos han sido ignorados, cuántos errores de salida, cuántas colisiones han habido e interfaces reiniciadas. Y un total de colisiones tardías. ¿Ok? Por caso, si tuviéramos algún problema en nuestra red. Errores de entrada, por lo general, incluye los fragmentos de colisión. Recordemos que estos fragmentos de colisión se detectan debido a si la trama es muy pequeña, muy grande, ¿sí? De los que no están almacenados en buffer de CRC, el último campo de una trama. Fragmentos de colisión, paquetes que se descartan porque son más pequeños que el tamaño mínimo, ¿sí? Por ejemplo, cualquier paquete menos de 64 bits se considera insignificante. Paquetes gigantes son más grandes que el tamaño, los 1518. Recordemos que tenemos un mínimo de 64 bits y un máximo de 1518. Los errores en el comprobador de redundancia cíclica, el checksum, recordemos que estas tramas tienen un, un número correlativo y a ello pues una suma de los mismos. El checksum calculado no es igual al checksum recibido. Errores de salida, la suma de todos los errores que impiden la transmisión final de los datagramas. Colisiones, la cantidad de mensajes retransmitidos debido a una colisión. Y colisiones tardías, que ocurren después de que se transmiten los 512 bits de la trama. ¿Cómo podemos solucionar problemas a nivel de capa 2, de acceso a la red, enlace de datos? Capa de acceso, recordemos que hace referencia al modelo TCP/IP. Si la interfaz está activa, hay indicios de interferencia electromagnética o de ruidos. De ser así, elimine las fuentes de eso. Verificar que la configuración de duplex sea la correcta. Es decir, si en un extremo del switch 1, tengo half duplex y el otro switch tengo full duplex, ¿sí? Los dos tienen que estar trabajando al mismo modo, ¿sí? Luego, si este no es, verificar que los cables sean los adecuados, ¿sí? Recordemos que algunos fabricantes son muy exigentes, si el cable es directo o si el cable es cruzado. Si nosotros contamos con un dispositivo Cisco que acepta la configuración de auto MDIX, pues simplemente realizar la configuración, verificar de que no esté deshabilitado, revisar los cables y los conectores para detectar daños, verificar que la velocidad configurada sea la correcta en ambos extremos. Es decir, si yo tengo conectado un switch a una interfaz Fast Ethernet, ¿sí? Y a la otra lo tengo conectado a una Gigabit Ethernet, estos tienen que estar trabajando a la misma velocidad. Muy bien. Funcionamiento de SSH.